Bueno, vamos a quitar esto que ya no tiene sentido. Y así dejamos un poquito para los tardones. Fuera. Por cierto, acordaros, el jueves que viene le toca a Griselda. Vamos a ver. Y vamos a poner en marcha las grabaciones. Por si acaso, os grabo de apoyo, Griselda y Juanma. O sea que si necesitáis, como no sé cómo saldrá, que no vigilo. Y empezamos por, bueno, hola a todos. Empezamos por curiosidades con dragón rojo. Y si os acordáis, el mes pasado estuvimos hablando del pelo. Entonces se me ocurrió que quedaba un poquito cortito y os doy un poquito más. Hablábamos de los acondicionadores, que hay algunos que se utilizan antes y otros después de lavarnos el pelo y que resultan muy beneficiosos, sobre todo cuando hay una caída, para darles vida y para darles más brillo, que estén más bonitos. Que eran especialmente aconsejables en los meses de calor y si practicamos la natación, pero también si tenemos alguna enfermedad, porque cuando estamos enfermos, sobre todo si tenemos un poquito de fiebre, fijaros que el pelo se estropea muchísimo. Entonces, lo que se me ha ocurrido es, bueno, pues vamos a ser un poco naturales y os voy a pasar solo 2 recetas, pero bueno, más valen 2 que ninguna, ¿no? Una para antes de lavaros el pelo. Un acondicionador que sería a base de manzana, o se le conoce así como manzana, ¿eh? Se necesita un huevo, una cucharada de vinagre de sidra y 2 cucharadas de aceite vegetal, que puede ser aceite de almendra, de coco. Normalmente el que se suele utilizar más para todas estas cosas es el de almendra, aunque también le podéis poner, pero mejor al de después, 2 gotitas no más de aceite esencial de jojoba y veréis qué pelo más hermoso os queda. Lo que hacéis es mezclar bien mezclados todos los ingredientes y calentarlos al baño de María. El aceite de girasol no se utiliza demasiado, no tiene demasiadas propiedades. Una vez está calentito, nos lo aplicamos, hacer un poquito de masaje y esperamos 25 minutos. Y después simplemente hay que lavar con normalidad y ya está. Es buenísimo para el pelo y muy sencillo de hacer. Y para después del lavado, un acondicionador a base de ron, aquello para ponerlo a tono. Ponéis 4 cucharadas de ron y un huevo. Ron, sí, ron cubano. Batimos bien, no sé, pero funciona muy bien, en serio. Se baten muy bien los ingredientes hasta que estén bien mezclados. Sí, por eso digo que nos pone un poquito a tonos, sobre todo con un poquito de Coca-Cola, ¿no? Una vez están bien mezclados, nos lo aplicamos. Aquí sí, el masaje que sea bien consistente con las yemas de los dedos. Y cubrimos toda la cabeza después de bien masajeado y bien untado de ron con el huevo. Lo cubrimos con una toalla que esté calentita, unos 25 minutos, y aclaramos con agua tibia. De verdad que es una pasada lo bien que va y lo bueno que es para el pelo. Son cosas que normalmente en casa hay que aprovechar, pero tened claro una cosa, Los hombres, por mucho que os lo hagáis, no os vais a parecer a Richard Gere, ni las mujeres a las Julia Roberts, por muy buenos pelos que tengáis. Pero bueno, sí que os va a quedar una buena cabellera. Yo lo he hecho, Juanma, y funciona bien. Bueno, pues ya están las curiosidades.
Lo he intentado hacer cortito porque hoy puede ser que nos alarguemos bastante con el tema de Reiki, ¿eh? Y vamos a crecer con dragón rojo. Sí, más guapos que el Richard Gere, Ángel, como que no, lo siento mucho, ¿eh? Pues atrévete, de verdad que funciona, ¿eh? Tengo más recetas, pero esta funciona. Y eso, 2 gotitas de jojoba, os las ponéis si queréis en las manos, hacéis así y veréis brillo y calidad de pelo. Sí, el nogal hervido es muy bueno también, Cinta, para la caída del pelo. Es una de las cosas que van bien. Vamos a crecer un poquito y vamos a también ampliar un poquito, hola Jorge, un poquito lo que hicimos de la crítica, pero esta vez vamos a darle un poquito de vuelco al tema de la crítica. Fijaros, el dibujo me encantó cuando lo encontré. Con la crítica o martilleamos la cabeza o degollamos como una serpiente el cuello del otro. Lo importante de cuando vayáis a hacer una crítica es tener muy claro lo que vais a hacer y decidir primero si esa crítica que vais a hacer va a aportar alguna alternativa positiva, porque ahí está la diferencia. Si no tenéis ninguna alternativa positiva, mejor esperaros a criticar y buscar, porque la crítica en ese caso mejor no hacerla, es inútil y más bien destructiva. Si decidís que esta medicina no es buena, la de buscar la parte positiva de la crítica, pues puede que tengáis un punto de razón, pero entonces, ¿dónde está la medicina adecuada? Al menos de esta manera se hace algo constructivo. De modo que la crítica jamás trae una revolución. La crítica es buena como parte de un programa positivo. O sea, sí, la crítica positiva es extraordinaria, mientras que la crítica porque sí es destructiva. Por eso es tan importante que primero os hagáis un pequeño programa, un pequeño esquema de lo positivo que podáis aportar a esa crítica, o sea, dar una alternativa. Y luego, sin perder de vista ese programa que os habéis hecho, ese esquema, si la constructiva, empezar a criticar. Entonces vale la pena esa crítica. Bueno, Ángel, por ejemplo, es una persona que lo critico a montones, ¿a que sí, Ángel? Pero siempre con esa intención, siempre buscando la parte que le sea positiva a él. Muchos a veces dicen, ¡hala! ¿Cómo lo machacas? No, no lo machaco, es constructiva y tengo la ventaja de que es una de las pocas personas que se lo toman así. No, pobre Angelito no. Se lo hago con todo el amor y él lo sabe además. Cuando conseguís hacer ese esquema de que sea positiva, entonces la crítica se convertirá en algo súper, súper valioso, que normalmente la otra persona, normalmente siempre existe la excepción, podrá apreciar. Incluso por esas personas que critiquéis mucho, lo llegarán a apreciar, aunque en el primer momento se enfaden o se molesten, después veréis que lo aceptan y lo agradecen, pero muchísimo. Sí, es cierto. Esa es una trampa que aprendí hace tiempo, porque era muy criticona yo, pero mucho, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo lo soluciono? Y una de las trampas que aprendí es, si yo primero se lo digo a la persona, ya no es crítica, porque ya lo he hablado con esa persona. Entonces es más un comentario.
y lo he practicado mucho. La verdad es que funciona bastante bien. Nadie se sentirá ofendido cuando lo hagáis así, porque al tiempo que estáis criticando a la vez, estáis dando una alternativa positiva, y lo que sí es importante es que no perdáis esa positividad desde la mente, porque si no, sí entráis en la crítica destructiva. Criticáis, pero proponéis una solución. Ah, ya está, qué cortito. Lo he hecho, ¿verdad? Bueno, pero me parecía interesante hablar un poquito de este tema, de, de que también está la crítica positiva, que siempre hablamos mal de ella, y también está la constructiva. Y vamos a la parte que relacionamos órganos con emociones. Y hoy nos tocaría el páncreas. Estuvimos hablando del hígado, de la vesícula biliar, pues ahora el páncreas. Y todo el mundo sabe el páncreas, lo relaciona con diabetes. Pero acordaros que se trata de relacionar sus funciones con las emociones. Que yo os doy una pequeña pauta y vosotros desarrollar, porque eso os dará la agilidad para, cuando estáis hablando con una persona, saber exactamente por dónde va. Las dos funciones del páncreas son muy diferentes. Una es la función digestiva y la otra es la hormonal. Con la digestiva lo que hace es secretar, sacar, a ver, no me sale la palabra no técnica. Bueno, secretar las enzimas, que son unas enzimas que lo que hacen es ayudan a degradar todos los carbohidratos, segregar, gracias Ángel, grasas, proteínas y ácidos antes de que lleguen al duodeno, ¿vale? Al intestino. Mientras que las hormonas lo que hacen es segregar del páncreas unas hormonas. Concretamente, la más conocida es la insulina, pero también secreta el glucagón, que es el que se encarga de regular los niveles en sangre de la glucosa, del azúcar. Sí, sé que está bien dicho secretar, Simón, pero no es una palabra que se utilice normalmente en el vocabulario habitual. Por eso quería buscarla, que se utiliza más. Y aparte de la insulina y el glucagón, también secreta la somatostatina, que tiene la facultad de prevenir la liberación de otra serie de hormonas. Es un poco técnico, pero va bien. Yo os he hecho este esquema, hacerme memoria que después os mande el tutorial. El páncreas lo dividimos en dos funciones, que os quede claro: la función exocrina, que sería la digestiva, y la endocrina, que sería la hormonal. La exocrina fabrica y envía hacia el tubo digestivo el jugo pancreático, que está compuesto de lipasa, bicarbonato. Fijaros, cuando nos tenemos mal el estómago, siempre se tomaba, más que se toma, el bicarbonato, y es que neutraliza los ácidos del estómago. La amilasa pancreática, la tripsina y la quimiotripsina. Por otro lado, la endocrina o la hormonal es la que se encarga de fabricar las hormonas: la insulina, que queda compensada con el glucagón, el péptido con la gastrina, la secretina con la somatostina. Y he puesto, bueno, la verdad es que lo he encontrado, este dibujito, Y lo primero, no tiene importancia, ya lo hemos dicho, pero sí enfermedades. Como decíamos, yo sé que todos conocéis que el páncreas, una de las enfermedades más corrientes, es la diabetes,
que se define como la nula secreción de la insulina, la nula o la poca secreción de insulina. Puede ser por motivos genéticos, por motivos autoinmunes o incluso otros, especialmente el que nos interesa a nosotros por amargura en la vida. Pero otra de las enfermedades muy habituales del páncreas es la pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. El problema de la pancreatitis puede ser leve, pero también puede ser importante porque lo que hace es autocomerse. O sea, lo que empieza es a comerse al propio páncreas. Y después, lógicamente, está el cáncer de páncreas o la fibrosis quística, que suele ser una enfermedad más bien genética. Se forman unos pequeños quistes que taponan los conductos pancreáticos. Y vamos a hablar un poquito del glucagón, porque la insulina todos la conocéis, aunque hablaré un poquillo. El glucagón lo que hace es precisamente todo lo contrario que la insulina, o sea, de hecho lo está compensando. Y lo que hace es liberar esa energía almacenada en sus células y las transporta. O sea, coge la grasa y el glucagón lo que hace es convertir esa grasa en energía. Energía que llega hasta los músculos. O sea, fijaros lo importante que es. En sí, lo que hace realmente es que fuerza al hígado a que libere la glucosa. La glucosa normalmente se encuentra almacenada en el hígado y hace que la libere a través de... o sea, lo que hace es convertirla en glucógeno, que el nombre seguramente os suena más. Este pasa a la sangre y normalmente cuando nos falta es porque hemos un exceso en la comida, hemos comido muchísimo, o porque necesitamos un aporte extra, normalmente según qué dietas pues necesitan un aporte extra, puede ser un motivo puntual, o incluso un motivo pues que nos hemos dado una panzada de correr y claro, ese ejercicio tan intenso necesita que vaya más energía hacia nuestros músculos, por lo tanto el glucagón tiene que fabricarse más para que el hígado lo convierta en glucógeno. Y he puesto estas fotos para que os hagáis una idea de la pancreatitis, que la gente no le da importancia y puede ser hasta mortal. A vuestra izquierda tenéis el dibujo de un páncreas normal y a la derecha tenéis el dibujo del páncreas enfermo de pancreatitis. Lo que ocurre es que se inflama el tejido pancreático, veis que tiene más volumen, pero sobre todo los vasos sanguíneos. ¿Vale? Normalmente, y aquí vamos a lo que nos interesa, esto se produce porque tenemos tendencia a dramatizar alguna situación que hemos vivido últimamente. Lo hacemos un gran drama. Ese drama hace que nos enfademos y si lo analizamos un poquito más, nos enojamos o nos enfadamos porque antes hemos tenido unas expectativas demasiado grandes de cualquier situación y al final es cuando se manifiesta ese dramatizar esa experiencia y aparece la pancreatitis. Suele darse mucho en las personas que tienen tendencia a preocuparse demasiado de la familia. ¿Vale? Y pasamos a la parte del diabético. El diabético suele ser una persona muy emotiva y a la vez es una persona que siempre está deseando cosas. Tiene muchísimos deseos. Son deseos de ella misma, cosas suyas para ella o también a veces para sus seres queridos.
Eso hace que en muchas ocasiones se pueda llegar a poner bastante celosa, sobre todo si alguien tiene algo de lo que ella desea o simplemente tiene más de algo de lo que ella tiene. Suele ser una persona muy servicial, pero cuidado, es una persona de esas serviciales que yo te ayudo, pero espero algo a cambio, ¿vale? O sea, no es un servicial sin más, sino es una persona servicial, pero que espera que se lo agradezcas de alguna forma. Y precisamente ese esperar que se lo agradezcas de alguna forma hace que cree esas expectativas, esos deseos, y se convierte en amargura porque no lo recibe. Normalmente están cubriendo a una persona que tiene unos deseos de ternura y amor que nunca se han sido satisfechos. Eso no significa que no se le hayan dado cuidado, ¿eh? Lo que significa es que para sus necesidades no nos quedan cubiertas. El diabético, bueno, es genético cuando hablamos de la diabetes mellitus, que es la insulinodependiente y que aparece antes de los 30 años. Lo que ocurre es que a partir de esa edad, sobre todo la gente mayor, si os fijáis, hoy en día, al menos aquí en España, muchísima gente se está tratando el tema del azúcar, de la diabetes, con la pastillita y a la corta o a la larga con insulina. Esto se refiere más a esos no son genéticos. Eso es realmente, pues, a ver, es que a veces se puede confundir. No es que sean unas personas que nunca les hayan dado amor ni ternura, sino que son personas que normalmente lo que ocurre es que tienen unas necesidades de sentirse pues mimados o tienen unas necesidades de sentir el amor de una forma determinada. Está basada en sus deseos. Y la persona que tiene al lado, pues a lo mejor no sabe dárselos de esa forma. Eso es lo que crea esa diabetes. No es genética, es genética solamente en la diabetes mellitus. Sí suelen dar, lo que pasa es que dan esperando, Iris. Eso es lo que ocurre. Esperan más que no, dan esperando. No, la de antes era de la pancreatitis, es diferente. Vale, les quedó claro, perfecto. Ese es para diferenciar. A ver, todos, el componente es la amargura, pero es una amargura provocada por esa falta de ternura y amor para lo que ellos necesitan. Simplemente es que uno está enfocado, la pancreatitis está más enfocada a la persona que tiene esos deseos hacia sí misma, en general, pues yo qué sé, quiero un coche grande o quiero que mi hija tenga un coche grande, o sea, se va mucho hacia la familia también, o que mi hija saque la mejor nota en la universidad, por decir algo, y resulta que la vecina de al lado la saca mejor. Esa amargura es la que crearía más la pancreatitis. La del diabético es más eso, es que les pueden dar ternura, les pueden dar amor, pero ellos necesitarían muchísimo más. Y después está el tema de los niños. Cuando son muy pequeños, acordaros que realmente el problema, ahí sí vamos al árbol, no está en ellos, está en sus padres. El niño lo que ocurre es que no se siente suficientemente reconocido. Mm, Fijaros que muchas diabetes aparecen, por ejemplo, en los niños, no niñas, niños en los 13, 14 años. Es una edad en que yo recuerdo cuando estudiaba que tenía un profesor psicólogo y él siempre decía, todos los padres tendrían que morir cuando los hijos tuvieran 13, 14 años. No se trata de morir físicamente. Lo que sí deberían hacer es
a ver, dejarles ganar si juegan al ajedrez con sutileza, o sea, hacerlos sentir más importantes, porque el niño se suele sentir inferior al padre y eso hace que aparezca una cierta tristeza. Sí, María, cuando naces diabética tiene que ver con la parte genética, pero la única diferencia sería que tu árbol, o sea, tu madre en este caso, ya tendría que haberse trabajado de alguna forma el no esperar tanto de la vida, no esperar que todo el mundo la quiera, no esperar que todo el mundo le dé ternura, o toda la familia, todavía me lo pones mejor. Al no trabajárselo, pues te toca a ti, hija. ¿Qué le vamos a hacer si tú quieres trabajártelo? Eso haría que tus hijos ya, o tus nietos, ya no te pasaran por ahí, ¿vale? Pero si vienen, cuando naces con esa enfermedad, es algo genético que significa en el fondo eso, que es algo que tendría que haberse trabajado en la familia y que no se ha trabajado, pero es a nivel de toda la familia, no de uno solo. Bueno, pues en los niños lo que sí ocurre es que esa tristeza por no ser reconocidos les hacen entrar en un vacío interior. ¿Y cómo lo compensan? Pues llamando la atención. ¿Y cómo la llaman la atención? Enfermando. ¿Con qué? Pues con la amargura, con necesito mimitos. Bueno, muy bien, María, si pasaste ya una pastilla, quiere decir que un buen curre ya llevas. Te queda un poquito más, pero muy bien. En sí, lo que diría, pues mira, a ti, por ejemplo, María, es date tiempo para disfrutar de las dulzuras de tu vida. En lugar de distraerte con lo que vas a querer mañana, disfruta. Y encontré esta antigua oración celta, ¿no me permitís leerla? Si lo veo porque está pequeñito, pero me encantó. Date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Date tiempo para pensar, es el origen del poder. Date tiempo para amar y ser amado, es el privilegio de los dioses. Date tiempo para jugar, es el secreto de la eterna juventud. Date tiempo para leer, es el fundamento de la sabiduría. Date tiempo para soñar, es como enganchar tu carro a una estrella. Date tiempo para hacer amigos, es el camino de la felicidad. Date tiempo para mirar a tu alrededor. El día es muy corto para ser egoísta. Date tiempo para reír. Es la música del alma. Me encantó esta oración, de verdad, me ha gustado y la estoy leyendo continuamente porque me gusta. Sí, Simón se lo ha sanado muy bien, porque sí es cierto una cosa, cuando aparece la enfermedad no solamente tenemos que tratarla a nivel emocional, sino a nivel físico, si no vamos cojitos. O sea, ya ha aparecido, hay que tratar esa enfermedad y también hay que tratarla a nivel emocional. Si tratamos solo una cosa es cuando no termina de pulirse y Simón se lo ha pulido del todo. O sea, que escúchate a Simón, María. Sinta, todos los terapeutas, cuando nos vienen niños con cualquier enfermedad, por tonta que parezca, siempre desearíamos que quien viniera fuera la madre y el padre, porque viene por ahí. Mm, Diría prácticamente siempre, porque son tan pequeñas las excepciones que no vale la pena ni nombrarlas. Lo que ocurre es que no es fácil que los padres se quieran tratar. Es mejor darle la pastillita al niño. De hecho, cuando un niño está bien alimentado, bien, o sea, bien comido, bien cambiado y bien limpito, si llora,
Hay que mirar por qué está llorando la madre o qué lágrimas está conteniendo la madre. No es el niño, es la madre. Sí, La ley del espejo es un gran libro. Sí, Sinta, afortunadamente hay alguna madre que tiene 2 deditos de frente y lo ha hecho. Y ha mejorado el hijo, ¿eh? En biodescodificación de los 7 años, en el proyecto Sentido, es cosa de sus padres. Hay que tratarlos a ellos. Hasta los 7 años quería decir. Sí, hasta los 7 años, incluso a veces más. Te diría que incluso a veces hasta los 50 años y más. Y vamos al tutorial de Reiki. Y aquí espero que alguien me haga de abogado del diablo, ¿eh? Vamos a empezar por los principios. Ese es el proyecto Sentido cuando es a los 50. Pero ¿cuántos hay que a los 50 todavía están con complejo de Edipo o de Electra? Y no están viviendo, está viviendo la vida de su madre o de su padre. Entonces, sigue habiendo problema por ahí. Que ya, lo que pasa es que ya no es de los padres, ya se ha convertido en su propio problema. Ponemos las manos en Namaste. Solo por hoy no me enfadaré. Solo por hoy no me preocuparé. Expresaré mi gratitud. Seré aplicado y honesto en mi trabajo y seré amable con los demás. Y si os acordáis los que estuvisteis el mes pasado, empezamos a trabajar el primer principio, el de solo por hoy no me enfadaré. Y yo os propuse que durante estas 4 semanas intentarais solamente este principio, el no enfadarse. Bueno, pues ahora sería un momento de si os apetece compartir experiencias, si os apetece pensar una cosa o compartir, no se le está dando importancia y es hoy en día lo más importante que hay. Es el placer más grande. No os llegáis a imaginar el placer que produce compartir cualquier cosa, porque lo que a mí me funciona, tal vez pues a Alejandro no le vaya bien, pero a lo mejor a Ángel sí. Entonces el compartir esa experiencia hace que a otros les pueda ayudar. Juanma dice que no se acuerda si se ha enfadado. Bueno, pero si ha sido poco y ya es lo que buscamos. Eso es lo importante, es ir enfadándonos cada día un poquito menos. Por supuesto que somos humanos y siempre habrá el día en que nos enfademos. Es que si no, qué gracia tendría, ¿no? No sería demasiado gracioso. Bueno, ya veo que seguís unos por vergüenza, otros porque simplemente no les ha apetecido trabajar la tolerancia. Más que la tolerancia siempre sería la aceptación, porque la tolerancia de alguna manera implica un poquito de, vamos, lo dejo estar. Ángel comenta que él sí se ha enfadado y que gracias a eso tiene parte del hombro cervical cargado. Ya se está pasando, bueno, claro. Somatizamos y contra más avancemos en nuestro crecimiento, os aseguro que más se somatiza, más se crea la enfermedad. El cuerpo nos avisa. Juanma dice que lo que pasa es que desde siempre creo que algo de actor se me pasa muy rápido el enfado. Actúo para darle importancia al enfado, pero no lo estoy. Vale, es una forma, algo nos ha resultado actor. Juanma, mira. Mari, la verdad es que yo creo que siempre que nos enfadamos, en el fondo, estamos enfadados con nosotros.
Estela dice que no estuvo la semana anterior, que se fue de vacaciones y se enfadó. Y trató de parar cuando se dio cuenta. Bueno, pues ahí está. Si lo que no tenemos que hacer nunca es machacarnos, pues nos enfadamos y nos reímos de nosotros. Bueno, el actor no es la solución exacta, pero si te sirve, pues adelante. Griselda dice que no se ha enfadado conscientemente y si lo ha hecho, ha manifestado un fuerte dolor de cabeza. Vale. O sea, se lo ha contenido, tampoco es contenerlo, es transmutarlo. Juanma dice que eso de actor no funciona muy bien. Yo creo que a todos, Iris, nos hace muy mal el enojarnos. Julen dice que desde pequeñita no podía enfadarse en serio, porque si se enfadaba sentía como un alfiler candente atravesándole la cabeza. Perfecto, tenías tu chivato ya desde pequeñita y encima fuiste consciente y te diste cuenta. De eso se trata, de ser conscientes. Y Griselda dice que al no manifestarlo se provocó un dolor de cabeza. Es que sí tenemos que ser conscientes de la situación, porque si no sí que aparece algo, como el dolor de cabeza o el alfiler candente de Julen. Iris dice que por lo tanto si lo practico es de boca para afuera, pero no vibro en eso. Lo importante es vibrar. Ángel dice que se va a convertir en Harry el sucio, el Clint Eastwood. No, tampoco es eso. Bueno. Julen dice que era muy doloroso. Supongo que eso hizo que aprendieras a no enfadarte. Y Ángel dice que tardó 2 días en salirle. Tuvo suerte. A mí me sale, si me paso de 3 minutos, me sale al instante. Iris dice que si se enfada, sus nietos, si no se enfada, sus nietos le pasan por encima. Bueno, ese es otro tipo de enfado. Si no, pataletas siempre hay alguna. Es que es eso, somos humanos, pero ya está bien. Si no está mal. Por eso se hace la enfadada. María dice que no es de enfadarse, de enojarse, pero que si lo hace es un tsunami. Mejor no estar cerquita entonces. Sí, Iris es otra actriz, pero bueno, pues lo hace por los nietos. Sí, cuando entras en ese tsunami es complicadísimo salir, porque te metes en un rol terrible. Iris dice que encima no se los puede mirar, porque si no se ríe. Ay, estas abuelas. Bueno, pues pasaremos al siguiente, pero antes una frase del maestro Mikao Usui. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, con o sin cultura, cualquier persona con sentido común puede sanar. Puede sanar con el Reiki las enfermedades de otros y las de sí mismo. Es una frase que me gusta porque define perfectamente lo que es Reiki. No eres buena actriz, Iris. Y los nietos, cuando nosotros vamos, ellos ya han llegado, me parece. Y vamos a el de hoy, que os digo lo mismo, si os apetece, si queréis, tenemos 4 semanas pues para practicarlo. Y es el de solo por hoy,
No me preocuparé. ¿Os habéis fijado de qué sirve la preocupación? En realidad la preocupación sirve para acrecentar nuestro miedo y en realidad consiste en una actividad. No sirve para nada, desde luego. Pero es que en realidad es una actividad que consiste en imaginar los peores desenlaces para cualquier cosa que nos importe. Somos humanos, en ocasiones es inevitable, pero es que no es que sea inevitable, es que hay ocasiones en que la preocupación hasta es correcta. A ver, por ejemplo, el maestro Carlos Manuel, que han operado a su madre, es una preocupación correcta que tenga, pues, por su madre, para que todo vaya bien. Entonces, esa preocupación sí es correcta, no es esa la que tenemos que eliminar. La que tenemos que eliminar es la que nos acrecenta el miedo. Porque en realidad, si nos acrecienta el miedo, ¿para qué diablos seguimos practicando el preocuparnos? Y yo diría que porque nos sentimos responsables preocupándonos. Y en ocasiones tal vez, pero no siempre. Es ocupación, no preocupación. Una parte de preocupación como ser humano es lógica y además no solamente lógica, María, es perfecta, debe existir. Porque si no se hubiese preocupado, no hubiese buscado un cirujano, no hubiese buscado la solución. Apareció una preocupación, claro, la definición es, el nombre es el mismo, pero la utilidad es completamente distinta, es una preocupación correcta. Es como cuando tienes un niño pequeño y se cae, es normal que te preocupes de mirar si se ha hecho alguna herida. Un poquito, Diana, pero nunca es tarde, siempre es perfecto. En realidad, creemos, cuando nos preocupamos, que esa preocupación va a disminuir las probabilidades de que ocurra lo que tememos, y no es así. Seguimos dándoles vueltas y vueltas a la cabeza. Pues no, no se va a solucionar porque le demos más vueltas, al contrario. Y personalmente, yo sí que me he preguntado en muchas ocasiones, principalmente me lo pregunté a mí misma, porque era de esas personas que le daban muchas vueltas a la cabeza, yo le llamaba preocupación, pero era darle, machacarle. Si existe en el mundo algo más estúpido que preocuparse. Hablamos de la preocupación errónea, ¿eh? Realmente yo creo que es lo más estúpido que podemos llegar a hacer. O sea, en ese momento sí que nos podemos llamar estúpidos. Porque si yo me preocupo, porque ayer me discutí con Perico de los Palotes, ¿de qué me sirve? Pues si ya sucedió, como mucho puedo hablar con esa persona y aclarar temas. Pero preocuparme, ¿para qué? Y si me preocupo de que mañana resulta que me va a venir el urbano de turno y me va a poner una multa, no va a ser estúpido eso, porque y os he puesto un ejemplo estúpido, porque ¿cómo puedo pensar que el urbano que voy a aparcar mal, que va a pasar un urbano y que encima me va a multar? A veces nos preocupamos de cosas que nos parecen más lógicas, pero son tan estúpidas como esta situación. Y lo que decíamos antes, por supuesto que hay momentos en que preocuparse es hasta positivo, porque denota un interés, porque denota que eres responsable de una situación o una cuestión.
Sí, estamos creando realidades incorrectas. Más bien estamos creando un futuro que no nos gusta. Chao, Simón, tranquilo. Agur. Y me gustaría pensar que son muy poquitas las personas que se preocupan por placer. Más bien es porque existe una razón para ello, o sea, por la parte correcta, porque nos responsabilizamos de una situación. Pero en cualquier caso, tanto sea por una situación correcta, por una responsabilidad, por un interés, como si es por una razón hipotética de crearnos un futuro estúpido, si es excesivo o demasiado constante es cuando se convierte en estúpido. Y decirme si alguno de vosotros en una sola ocasión, ya no pongo alguna, una sola ocasión, por el simple hecho de preocuparos por una situación, esa situación ha mejorado. ¿Sois capaces de encontrar una sola? Vale, te hará daño, Juanma, preocuparse por placer, pero es que hay gente que lo hace. Sí, sí está dicho. Sí está bien dicho. Hay gente que les encanta preocuparse. Para ellos es un placer. Es su opción. Está buena, María. Si hay gente que busca sarna para rascarse, es cierto. Bueno, masoquistas es una patología, decirle como queráis, pero los hay. Y para intentar evitar esas preocupaciones es aceptar la incertidumbre. Tenemos que tener claro que nadie puede controlar todos los aspectos de su vida. Imaginaros la vida de los demás. Eso ya es una utopía pura y dura. Y lo peor es cuando encima nos preocupamos por hipotéticas situaciones que puedan pasar. ¿Vale? Así que lo ideal es desarrollar aquí sí un poquito de tolerancia, porque eso nos va a hacer que vivamos mucho, mucho mejor. Si os fijáis, en muchas ocasiones hasta esa preocupación, esa incertidumbre, llega a ser más negativa y más destructiva, incluso más terrorífica que la propia realidad. No, hacer planes de futuro depende. A ver, si yo, por ejemplo, decido que el verano que viene me quiero ir de vacaciones a Australia, esos planes son alegría, me van a dar alegría y son bonitos y buscar información de lo que puedo ir a ver. Estoy haciendo planes, les estoy dando forma, estoy creando un futuro que a mí me gusta y por lo tanto no me voy a preocupar. Yo creo que, Julen, que ni tú ni nadie a veces controlamos nuestras respuestas. María Eliana dice que vayamos a verla, vale. No, hay cosas que realmente ocuparse de algo del futuro es bueno. Mm, Hay que, a ver, acordaros que existe la ley del péndulo y que el problema es cuando nos vamos a los dos extremos. Si nosotros nos colocamos en la parte superior de un péndulo, estamos oscilando, pero esa oscilación es pequeña y ahí es correcto todo.
Alejandro dice que al preocuparse es solo pensarlo y no hacer nada para lograrlo. Sí, hay una parte en que lo toco ese tema. Sí, en realidad sería más ocuparse. Tiene razón Diana, más que preocuparse, porque no te preocupas. A ver, el ejemplo que poníamos de las vacaciones. Si yo me enfoco en buscar información para disfrutar de esas vacaciones, me estoy ocupando. Ahora, si yo empiezo a darle vueltas a la cabeza y empiezo a pensar, no tendré bastante dinero para gastar porque es muy caro, porque esto, porque lo otro, eso es preocuparse, esa es la parte negativa. Y eso lo ponéis en cualquier tema, ¿eh? Juanma, dices, realmente estás disfrutando un presente, tu presente, y estás en el viaje aunque sea el año que viene, exacto. Pero te estás ocupando, estás organizando. En el momento en que entras es en, oye, esto no podría hacerlo, esa es la preocupación que no debe existir. Si es estar en el aquí y ahora, pero también en el futuro. Julien dice que cuando siente que en su cabeza tiene un monotema, recita el Gokai, el solo por hoy, como un mantra y le ayuda a equilibrarse. Realmente es que yo siempre digo y diré, o al menos eso pienso hoy, que más que la sanación de Reiki, o sea, Reiki se conoce más como una terapia de sanación. Para mí, personalmente, es mucho más importante la filosofía, el Hokai, que al fin y al cabo no es de Mikao Usui, que es del emperador Meiji, es mucho más importante porque eso es lo que me va a dar calidad de vida, eso me va a hacer sentir feliz. Y si yo soy feliz, a mi alrededor todo fluye y todo es felicidad. Sí, el ejemplo es bruto, Ángel. Y mejor no tocamos el tema de muerte, que te recuerdo que el sábado a mí me toca canalizar ese tema y no tengo ni idea de por dónde van a salir. El Gokai, yo diría que siempre funciona. Es más, yo siempre he comentado y he observado que cuando se inicia una persona en Reiki, aunque no practique el Gokai, aunque no practique los 5 principios, sí es cierto que al cabo de unos meses le empiezan a suceder cosas y se da cuenta, toma conciencia de que se lo está tomando de distinta forma. O sea, incluso sin hacer una práctica diaria, que sería lo correcto, llegan a cambiarles la vida. Por lo tanto, el Gokai para mí es la panacea. Bueno, no pasa nada. Gracias, Amelia. Esperemos que sí. Bueno, tú lo verás. Esto es una práctica que puede sonar muy artificial, el establecer un tiempo para preocuparse. Os sonará artificial, pero os aseguro que es muy efectiva. Como todo, requiere de práctica, o sea, no es ya está, no, hay que practicarlo, ¿eh? Pero una vez adquiráis esa práctica, tiene unas ventajas alucinantes. Reduce la ansiedad y te aumenta la sensación de autocontrol. Por lo tanto, hace que tu autoestima suba. Y es muy sencillo, ¿eh? Es elegir un tiempo para preocuparse al día. Por ejemplo, pues por la mañana, o después de hacer la siesta, o después de comer, cuando os apetezca.
Podéis poner 1 hora, podéis poner media hora, podéis poner el tiempo que queráis. Sí os aconsejo que no lo hagáis por la noche. Perdón. Me refiero por la noche antes de irte a dormir, porque entonces esta sí se pone en marcha y empieza a dar vueltas y no vais a dormir. ¿Vale? Entonces es el único tiempo que os aconsejo que no lo hagáis. Si os proponéis eso, cuando os venga una preocupación, simplemente es daros la orden mental de decir, bueno, ya me preocuparé a las 2 de la tarde, ya lo pensaré entonces. Y parece eso, parece una cosa artificial y una cosa tonta. Pero los pensamientos negativos se aplazan. Y si se aplazan, cada vez os vais a preocupar un poquito menos. Incluso puede llegar el día en que os podáis permitir el lujo de decir, pues ya me preocuparé el lunes de 8 a 9 de la mañana. Y toda la semana estar libres de preocupaciones. Exacto, si lo haces por la noche no duermes, es lo que decía. Es realmente o aparentemente una tontería, pero que os aseguro que no es tal. De todas formas, hacer lo que sintáis porque seguro que es más efectivo, ¿eh? Cuestionarse esos pensamientos negativos. La verdad es que son irritantes, son irracionales esos pensamientos negativos. Hacen que veamos unos aspectos de la realidad o del futuro de un modo horrible. Nos convierte en pesimistas. No tienen razón de ser esos pensamientos negativos. Entonces, fijaros que es la forma siempre de enfrentarse a esos pensamientos negativos es enfrentarte a esos fantasmas, es darles la cara, cuestionarlos, porque cuando los cuestionéis, a cada respuesta que os deis a vosotros mismos, estará bajando su intensidad de preocupación. Sí, ahí entraría sí, podría entrar perfectamente una crítica constructiva hacia nosotros mismos. Yo os he puesto 2 preguntitas, pero os podéis hacer las que queráis. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ocurrir esto? Preguntarme, ¿por qué ese pensamiento negativo? ¿Por qué tiene que ocurrir? ¿O esa a mí me funciona mucho mejor, por eso la he puesto. ¿Qué le diría a otra persona que se esté preocupando por ese pensamiento negativo o por esa situación? Da igual, es un pensamiento negativo aunque sea una situación. ¿Qué le diría a otra persona que le ocurriese? Me ayuda muchísimo a darle la vuelta. Yo os digo lo que me funciona, pero cada uno tenéis que hacer lo que os vibre. Voy a decir una palabrota, pero no, lo que vibre. Ay. Aprender a relajarse. Yo creo que todos vosotros lo sabéis hacer bien, pero bueno. Es una buena solución, es un recurso y es importante el descansar bien. Porque entonces al relajarnos lo que hacemos es quitarnos esos agobios. Técnicas, pues yo creo que todos sabéis sobradamente, o la respiración, o la meditación, o la contemplación, o la relajación muscular, o el deporte, o el correr, o el andar, o el pasear. Cualquiera es un buen recurso para descansar de tanto agobio, de darle vueltas a la cabeza. La música, por supuesto, a mí la música y el baile me encantan y me relaja muchísimo y me hace quitar esos pensamientos y darle vueltas a la cabeza. ¿Vale? Se ve, ya no eres el único, Juanma. Aquí el contacto con la naturaleza, cada uno tiene que buscar lo que le agrade más. Incluso yo os diría que lo ideal es que busquéis el complemento. O sea, por ejemplo, pues a mí me gusta pasear, me relaja pasear por la naturaleza y ponerme a contemplarla.
O sea, ir mezclando. No os quedéis con una cosa sola. Si tenemos armas hay que utilizarlas todas. Diana, ¿no es de la tuya? Diana, no heavy metal. Puede ser muy bueno. Siempre digo que mi profesor de geometría sagrada, bueno, uno de mis profesores, toca en un grupo de heavy metal y está haciendo una música que llega al corazón. O sea, no todo es malo. Y cuando vas a un concierto de heavy metal vas protegido. Cuando vas a un concierto de Satan Kaur, por ejemplo, vas completamente abierto y te vas muy bien acompañadito, entre comillas. Cualquier música que os llene es la importante para vosotros. Y todas son perfectas. Si no, no existirían. Cuidarse. Esos malos hábitos no solo nos perjudican físicamente y mentalmente, sino que nos hacen más vulnerables, nos provocan más ansiedad. En realidad es que no se trata de satisfacer nuestras necesidades biológicas básicas como comer, dormir. Hay que hacerlo bien. Hay que darnos el placer del descanso, no el dormir, sino el descansar. Que el sueño sea reparador. Que la dieta sea adecuada. No estoy hablando de ser vegetariana, ni vegana, ni ovo-lácteo vegetariano, ni nada. Cada uno lo que sienta o lo que su cuerpo le pida, porque no todos funcionan. Mira, yo tengo ahora un caso extraordinario, una persona súper enferma, con un montón de dolores, llevaba 3 o 4 años siendo vegetariana, al final consigo que me coma carne, no tiene dolores, se encuentra de coña, por fin es capaz de adelgazar. Cada persona somos diferente, tenemos que buscar qué es lo adecuado para nosotros, ¿vale? Por ejemplo, yo fui vegetariana 2 años y me fue extraordinario. Me quité de encima una anemia crónica que tenía desde pequeñita, ¿vale? O sea, me fue muy bien. Pero vamos, Josefina no existía. Era una prolongación de todo aquel que le pedía algo, porque era incapaz de decir que no. No compensa, al menos a mí no me compensó. ¿Te falla el sueño, Julien? Pues es muy, muy importante. Cuidado, Julien, depende de la edad. El sueño cambia. Intentar buscar, ¿cómo se llama el médico del sueño que es tan bueno? Es de aquí, es de Barcelona, no me acuerdo ahora de su nombre, pero él lo enfoca muy bien. Según la edad, el sueño no es de 8 horas continuadas, sino que debe ser a pequeños trozos. Por ejemplo, un anciano, si os fijáis en los ancianos hablo de 80, 80 y pico de años, son personas que hacen muchas cabezadas durante el día, o sea, están un par de horas despiertos y de repente cierran los ojos, nada, 5 minutos. Pero si tú sumas todo ese tiempo se convierte en las 8 horas y es la reparación correcta para ellos. Y eso a partir de los 40 y pico empieza ya a cambiar el tema del sueño. Lo importante es que ese sueño sea reparador. No tanto son las horas, sino lo reparador que sea. A ver, hubo un tiempo, no hace mucho, en que una persona que habitualmente tomamos el café juntas me decía, hoy has dormido, ¿verdad? Porque haces una cara, hija, qué mala cara que haces. En cambio, otro día iba y decía, ni 5 minutos has dormido porque se te ve una cara radiante. ¿Qué ocurría? Que la energía estaba trabajando a unos niveles que yo me tenía que mantener despierta, pero no estaba cansada, estaba relajada, estaba bien. Y me tiré días enteros sin dormir nada, pero es que nada. Pero era un tema energético. Por lo tanto, hay que mirar la reparación, no el tiempo.
y que no os obsesionéis con eso. Lo importante es que ese sueño sea reparador. Si tuviera tu oreja aquí delante, Julien te diría, ¿tu sueño es reparador o no? Pues la oreja me lo dice. Sí, eso pasa. Cuando estás trabajando las energías, hay momentos en que solamente necesitas dormir y duermes un montón de horas al día. Yo, por ejemplo, hoy he calculado que he estado durmiendo, pues en total como unas 15 horas. Bien, ¿eh? Pero es que mi cuerpo lo necesitaba, por lo que sea. Supongo que me están preparando para el sábado, que me van a dar caña. Pero en cambio hay otras, sí, sí, sí. He hecho una siesta desde las 2 hasta las 4:30 de la tarde. Eso ha sido la siesta, teniendo en cuenta que durante la noche ya dormí mis 9 horitas, tela, ¿no? Y encima tenía sueños. Pero es lo que necesitaba, simplemente. Y es eso. Si me he dado ese lujazo hoy, es cuidarme, es mimarme. ¿Lironcete? Ah, sí, sí, sí. Sí, lirón total. Dejaros de preocupar por lo que piensen los demás. Es uno de los grandes errores. A veces más vale actuar como un tonto y hacer lo que tengas que hacer, lo que tú sientas que debes hacer. Pero entonces no tengas en cuenta lo que los demás piensan. Baila al ritmo de tu propia vida, de tu propio latido, de lo que tú sientes, porque esa es tu vida. Esas son tus decisiones y esas son tus elecciones. Y muy cierto, sí, hay mucha gente que les encanta juzgar. Si así son felices, pues bueno, dejarlos que se entretengan así. Cada uno elige. Si son felices juzgando, pues adelante, que sean felices. Pero tener claro que al final solo nosotros nos definimos a nosotros mismos. Entonces, por eso precisamente, ¿para qué nos va a preocupar lo que piensen los demás o lo que digan? Y tener en cuenta otra cosa, cuando nos preocupamos tanto por lo que pensarán los demás, terminamos viviendo la vida de ellos, no la nuestra, sino la de ellos. Abrazos, Cinta. Claro que estás viva, Amelia. Faltaría más. Olvidar los errores del pasado. ¿Sois conscientes que todos nos equivocamos a veces? Porque es que todos nos equivocamos, ¿eh? Bueno, yo no diría equivocarnos, yo cambiaría esa palabra. En lugar de decir que siempre nos equivocamos o que nos equivocamos, diría que a veces cometemos pequeños errores. Pero claro, es que somos humanos. Y así es como funciona la vida. Quizá que no seamos tan duros con nosotros mismos, que le aceptemos que el equivocarnos, que cometer pequeños errores es parte de nuestra condición como seres humanos y se nos permite tener un poco de holgura. Así que aprender a vivir nuestra propia vida. Y esta es que cuando vemos el fracaso parece que ¡guau! ¡Qué horror! ¡Qué miedo! ¡He fracasado! ¡Qué terror! Y si ese fracaso lo miramos como un ensayo, como vamos a ver cómo voy a salir de esta situación, voy a ensayar,
a que ya no está en fracaso. Y en realidad, cuando fracasamos, ¿os habéis preguntado alguna vez cuándo fracasamos? Y encima nos preocupamos antes del fracaso. Solo nos fracasamos cuando renunciamos a algo, cuando tiramos la toalla. Mientras lo estamos mirando como algo que no es del todo perfecto, no vamos a sentir que hayamos fracasado. Simplemente fracasamos cuando decimos, pues ya no sigo, me doy por vencido. Ahí es cuando hemos fracasado. Exacto, cuando no se intenta. Más que cuando no se intenta, es cuando renuncias a intentarlo. Exacto, Juanma. En realidad es que no hay fracaso mientras estás haciendo algo. Es eso, es un intento. O sea, no nos tiene que dar miedo el fracaso, que no pasa nada. Como dice Ángel, el ser humano demuestra su más alto grado de ignorancia cuando rechaza algo de lo que no sabe nada. O simplemente os tira la toalla. Chao, Mari. Sí, es que ya lo dijimos, este se está alargando, lo he hecho demasiado largo, perdonad, disculparme. Ya se termina. Querer lo que no tienes. Eso también nos da mucha preocupación. Generalmente nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que no nos fijamos en lo que tenemos. Entonces nos sentimos desprovistos, nos sentimos que nos falta algo. ¿Qué sentido tiene eso? Realmente es que no tiene. Es una forma de torturarse. ¿Para qué nos vamos a torturar? Si no lo tenemos es que no lo necesitamos y ya está. Y tener claro que siempre habrá unas personas que tengan más y otras que tengan menos, pero siempre va a ser lo suficiente para todos. Otra preocupación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos pusiéramos todos a saltar sobre la Tierra? ¿O qué pasaría si el Sol desapareciera? ¿A qué es tonta? Pues eso es lo que hacemos a otros niveles. Así que si seguimos así, preocupándonos por el futuro, pero si es que nadie puede predecir el futuro. Ya sé que los psíquicos pondrían eso en cuestión, pero en realidad nadie puede predecir el futuro, porque al final el futuro lo creamos nosotros mismos. Por lo tanto, nadie nos puede decir lo que va a pasar mañana. Y la verdad es que os aseguro, os puedo jurar y perjurar que no vais a tener ni un punto extra por preocuparos del futuro. No os van a abrir las puertas del cielo de par en par, no va a ir todo mucho mejor, no os van a dar ni un punto por torturaros necesariamente de algo que aún no ha pasado. Y os lo juro, os lo prometo, de verdad, de la buena. Lo que sí os puede pasar es que os volváis locos de tanta preocupación. Así que sigue desperdiciando energía y destruyéndote pensando en el futuro. Anda que no. Es un presente continuo, como dice Juanma, eso es la vida. Y hablando de preocupaciones, algo que nos preocupa a muchas mujeres, y que se nos inculca. Diríamos que podría ser una creencia. Sé delgada, sé bella, sé perfecta. Y así te adorarán. Fijaros qué gran tontería nos inculcan de pequeños. ¿Será importante ser delgada, ser bella o ser perfecta para que nos adoren? Si la realidad es que cuando nos gustamos
y nos aceptamos tal como somos, no necesitamos demostrar nada a nadie, porque entonces ya realmente la adoración existe. Y no tan pequeños, es cierto, Julien. Bueno. Y vamos a terminar, que me vienen más cosas a la cabeza, pero ya lo dejamos aquí. Ver una mujer así sería preocuparse. Sí. Yo recuerdo que cuando era jovencita, no estaba mal, y algún hombre me había comentado que mi atractivo, más que mi hermosura, mi atractivo, les asustaba y se apartaban. O sea que ahí Juanma tiene razón. Y es cierto, ¿eh? Fijaros que los hombres corrientes o los guapos, los Robert Redfords, realmente pocas veces se fijan en mujeres hermosas, perfectas, de apariencia. Se fijan a lo mejor en mujeres bajitas, rechonchetas, pero que tienen algo. Y lo que tienen es simplemente que se están aceptando tal cual son. Así que empezar a ocuparos en lugar de preocuparos. Para ello, preguntaros cuál es la raíz de tal problema, de eso que me está preocupando. Haceros la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago esto o si hago lo otro? En lugar de preocuparos. Y preguntaros una cosa muy curiosa, esta funciona muy bien. ¿Esta situación me importará cuando hayan pasado 5 o 10 años? Acordaros cuando erais pequeños, cuando teníais que hacer deberes en el cole y no los habíais hecho, la preocupación tan enorme que teníais. ¿Ahora os preocupa no haber hecho esos deberes? ¿Es que no? Pues en la vida todo funciona así. Así que es hora de preocuparos menos, porque en el fondo es que no necesitáis llevar el mundo sobre vuestros hombros. Lo único que necesitáis es ser libres, y para ser libres no podéis preocuparos. Sí, la influencia de los padres está. Sí, pero no, es igual. No es culpa de ellos, es culpa nuestra de haberlo aceptado. En todo caso, suponiendo que hayan culpables. Más juegos y menos deberes. Exacto. Ahí está una buena discusión. Yo soy partidaria de más juegos y menos deberes, que los niños hoy en día, pobres, no tienen vida. Y otra frase de Mikao Usui para cerrar. Toda la extensión del universo existe en mi interior. Yo me encuentro en el universo y soy parte de él. Aquí encierra una gran verdad. Y aparte de encontrarnos por YouTube, encontrarnos en los podcasts, que yo os los aconsejo muchísimo, estamos montando, Juanma lo tiene a medias y un poquitín más, pero bueno, en Pinterest, ahí nos podéis seguir. Me falta montar las meditaciones de Griselda, las de Iris y las de la luna llena, pero todo lo demás he ido subiendo ya bastante cosita. Me podéis encontrar por Flama Violeta o por Josephine. Y a Juanma no sé cómo lo podéis encontrar, no lo he sabido ver. Si tú, no lo he puesto porque lo he decidido a última hora. Pero ahí podéis encontrar todo lo que estamos comentando por aquí y muchos más temas que iremos subiendo. Incluso los de Juanma de los podcasts, que están súper interesantes, son cortitos pero muy interesantes, de compañeros de camino que le ayudan a Nancy. Él no lo dice, pero le ayuda a Nancy, ahí ya no está. Bueno. Juanma Reiki cree, bueno, buscarlo, intentarlo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, y a los que estáis en Barcelona cerca, os recuerdo que es tercer sábado de mes
Y que entonces por la mañana, en esta ocasión, pues siguiendo instrucciones de los de ahí arriba, que no os comento cómo me los dieron porque os destornilláis, se va a hablar del tema de la muerte. Creo, porque no me han dejado ni mirar nada, ni prepararme nada, no me han dejado hacer absolutamente nada del tema, creo que puede ir enfocado más en el ayudar en el momento de la muerte o nuestra propia muerte, no lo sé, porque lo único que me han dicho de momento es que celebramos los nacimientos y no celebramos la muerte, cuando es más que nacimiento, es un renacer a lo que nosotros somos. Es lo único que sé, ¿vale? Eso será por la mañana, y por la tarde, de forma gratuita, haremos las sanaciones cuánticas de 4 a 6, y de 6 a 8, pues ayudaremos a esos seres perdidos que posiblemente no sabían lo que tenían que hacer en el momento de la muerte y por eso están por aquí pululando, cada día menos, son muy antiguos los que hay. Pero bueno, os mando, que me está empezando a quitar de por aquí. Os mando el PowerPoint a todos antes de que me expulse y pase como el mes, la vez anterior. Gracias a vosotros por estar y hacerme compañía. No, y Juanma no se ha portado muy bien, ¿eh? No me ha hecho mucho de abogado del diablo, que el mes pasado me lo pasé pipa con ese diablo de... Pero bueno, hoy ha sido más comedido. De todas formas, me ha encantado porque hemos participado todos. Y a ver si el mes que viene podemos hablar un poquito más de lo que es la preocupación, de cómo os ha ido y lo que... No ha sido pesado, ha sido eso. Compartido, que es lo importante, que es muy importante compartir y muy divertido. Os recuerdo que el jueves que viene estará Griselda, el siguiente estará Iris con sus meditaciones, y Griselda está con... Como no me ayude, ya ahora ya no veo nada. Hasta el sábado, Luz. Y os recuerdo que el domingo es meditación de la luna llena a las 11:30 por aquí. Las leyes del éxito de Dick Chopra. Gracias, Griselda, por la segunda. Pero que la primera la encontraréis en YouTube, que ya la he subido, y en podcast también. Nada, no